Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, desde el sur oeste del continente hacia el noreste del continente. Un precioso día para todos. Y quiero leerles de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, al cual vamos a referirnos en esta mañana. Y precisamente nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que atender muy bien a la voz de nuestro Señor. Y Él, en síntesis, lo que hemos de ver en esta hora, lo que Él nos dice es: permanecer en mí. Y yo les dejo una tarea. Por favor, vamos a leer el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y los versos del 1 al 17. Y la tarea que ustedes van a hacer es la siguiente. Ustedes van a anotar para el siguiente día que nos tocará encontrarnos cuántas veces aparecen estas palabras en este pasaje que vamos a leer. La palabra permanecer, la palabra frutos, la palabra gozo y la palabra amor. Por favor, para la próxima vez que nos encontramos, ustedes me dirán cuántas veces aparecen estas palabras. Permanecer, fruto, amor y gozo. Por favor. El pasaje es el siguiente. Dice Jesús el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este hermoso pasaje del Evangelio, yo diría, es la perla del Evangelio. El corazón revelado del Señor para con nosotros. Y nosotros que seguimos al Señor Jesucristo, debemos prestar muchísima atención a estas palabras. Como diría el apóstol San Pedro, hacemos bien en estar atentos. ¿Qué nos enseña esta palabra de esta hora? Una metáfora maravillosa. Una figura tan preciosa que el Señor, a través de esta enseñanza, nos da. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Es la planta de la uva tan deliciosa, pero las ramas que llevan los frutos. De modo que el Señor nos ha escogido y nos da esta hora una lección muy, muy importante, muy especial para todos nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos aquí en el Evangelio en esta mañana? Nosotros, los seguidores de Jesús. Y aquí tenemos una enseñanza de relación. Usted y yo tenemos relación con el Señor Jesús. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga de conocer al Señor, pero tengo el gozo y el privilegio de decir, como si fuera ayer, un 21 de julio de 1966, pude conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Y hoy sigo teniéndole como mi Señor desde que lo entendí perfectamente. De modo que puedo decir que estos 54 años en julio 21 que se cumplirá, puedo deleitarme y gozarme siempre en mi Señor. No sé cuánto tiempo usted tenga, pero no importa el tiempo de nuestra relación y comunión con el Señor, la extensión no importa. Lo que importa es la calidad de esa relación. Y este tiempo vamos a aprender de eso. ¿Qué nos dice el Señor? Además, quiero dar otra ilustración. Mi esposa y yo estamos en esta relación matrimonial desde el 10 de enero de 1981 hasta ahora. Son 39 años, un mes, un día que mi esposa me soporta y doy gracias a Dios por esta relación. Con 3 preciosos hijos.
que el Señor nos ha bendecido. Pero hablando de la relación, vayamos directamente al tema. El primer asunto que nos enseña el Señor en esta hora se encuentra en el versículo 7. Si usted tiene la Biblia abierta, va a encontrar esta expresión de Jesús, que lo sintetizo simplemente en estas palabras. Dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Es en esta relación con Él. Permanecéis en mí. Y obviamente en esa relación nosotros, usted y yo, le hablamos a Él, conversamos con Él, pero Él también se dirige a nosotros con su palabra. Por eso Él nos dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, escucharle a Él por medio de su palabra. Él nos habla a nosotros por su palabra y nosotros le hablamos a Él por la oración. De modo que conversemos con Él todos los días, cada momento que podamos. Eso va a ser de mucho bien para nuestra vida espiritual, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual y para que nos afirmemos en esa relación. Conversa con Él en primer lugar. En segundo lugar, fíjese usted, volviendo al versículo anterior de este pasaje que hemos leído, el versículo 4, Jesús nos decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, conocerle más a Él. Y vuelvo a repetir lo que Él nos dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo le conocemos más a Él? Vaya a los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla de Él. De modo que vaya, conózcale a Él. En uno de los evangelios dice que en una noche ellos estaban en la barca y la tempestad comenzó y la barca se hundía. Y se despiertan ellos de la tempestad y Jesús estaba durmiendo en un cabezal allí en la popa, donde se mueve más el barco. Y lo despiertan. Señor, Señor, ¿no ves que perecemos? El Señor se levanta y dice: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Calma el viento y calma la tempestad. El mar se aquieta y más tarde ellos se preguntan: ¿y quién es este que el mar y el viento le obedecen? Pero si estaban caminando con Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana, amigo y amiga? No conocían totalmente al Señor. En ese aspecto de ser el soberano de la naturaleza. Usted y yo también, vez tras vez, día tras día, iremos conociendo al Señor en nuestra experiencia. A través de su palabra, conociendo lo que es Él y conociéndole en la experiencia. Cuando usted ora y Él le responde, usted le conocerá más en lo que Él hace
para con usted y para conmigo. De modo que conozcámosle más a Él. Conozcámosle más a Él. Ya hemos dicho, conversemos con Él en primer lugar. En segundo lugar, conozcámosles más a Él. En tercer lugar, dice el versículo 5, la segunda parte. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, es importante que permanezcamos en esa relación con el Señor, confiando cada día más en Él. Confía usted, hermana y hermano, confíe más en Él. Y en cuarto lugar, dice el versículo 8, la primera parte. Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. De modo que llevaremos frutos para el Señor cuando actuamos conforme a su voluntad y en este caso, cuando compartimos con otros de ese testimonio de nuestra relación con Él, hablando a otros, compartiendo con otros acerca de Él, lo que Él es y lo que hace en nuestras vidas. Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué? Porque los demás al escuchar aprenderán y conocerán a Él a través de ese testimonio, amigo y amiga, hermano y hermana. Entonces usted estará llevando fruto. Esos frutos que se extienden de la gracia de Dios. De gracia recibimos, damos de gracia. Entonces sigamos siendo canales de la bendición del Señor. En quinto lugar, el versículo 12 dice, mi mandamiento es que os améis unos a otros. Y el Señor nos ha colocado en su iglesia a los que somos cristianos. Pero es importante también, y a usted le extiendo la invitación que si acaso no ha venido a congregarse con los que también conocen al Señor, yo le animo que venga a congregarse con ese pueblo del Señor. Ese pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Venga usted a la luz, no camine más en la senda de las tinieblas. Venga usted a la luz y congréguese con su pueblo. Mi mandamiento que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. La razón de ser para congregarnos. En sexto lugar, y vamos ya a ir concluyendo, en sexto lugar dice en el verso 14, sois mis amigos vosotros, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, hay que cumplir con Él. ¿Usted le ama a Él? Él es nuestro amigo mejor, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos esta salvación gloriosa, pero para darnos también la eterna salvación y la esperanza bendita. Dijo el Señor, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De modo que esa es nuestra esperanza bienaventurada, donde el Señor prepara lugar para nosotros.
Así que no tengamos temor a la muerte si nos llega en algún momento, porque morir, dice el apóstol San Pablo, es muchísimo mejor para que al cerrar nuestros ojos físicos, abramos nuestros ojos espirituales y estemos en la misma gloria del Señor, en su misma presencia. Y termino con esto. En el versículo 16 dice Jesús, de este pasaje que acabamos de leer y estamos explicando, dice Jesús, yo os elegí a vosotros, no ustedes a mí. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire qué palabras, hermano y hermana, amigo y amiga. Hay que creerle a Él que Él nos eligió a nosotros. Usted, si está en el camino del Señor, no está en ese camino porque usted eligió al Señor, sino porque Él eligió a usted. Creerle a Él es lo más importante. No solo creer en Él, sino creerle a Él. Os elegí a vosotros, dice Jesús, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. 4 cosas importantes hay aquí en estas palabras. En primer lugar, somos elegidos. En segundo lugar, somos establecidos allí en la comunidad donde usted se encuentra siguiendo con otros a Jesús. Somos enviados para que vayamos fuera de esas 4 paredes del templo donde usted se reúne, enviados para llevar el testimonio del Evangelio de Jesús que mora en su corazón, en su mente. Así que elegidos, establecidos, enviados y enriquecidos, porque no hay riqueza mayor. El saber que usted es un canal de la bendición de Dios para otras vidas, para que conozcan también al Señor. Y qué riqueza más bienaventurada, que usted y yo podamos llevar a otros a los pies de Cristo para que le conozcan. Moody, un predicador del pasado, un predicador de 2 siglos pasados ya, un gran predicador, decía, yo no me acostaré ni un solo día sin haber hablado de Cristo a otra persona, haberle hablado de mi Señor a otra persona. Y cuenta la historia que un día él iba a acostarse y no pudo dormir y se movía en la cama y la esposa le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Pues no puedo dormir porque no he cumplido con mi Señor. Y salió a esas horas de la noche para encontrar a alguien y hablarle de su Señor, para que Dios haga la obra de salvación con esas almas. Así seamos nosotros también como Moody. De modo que, ¿qué aprendemos hoy? Conversar con Él, conocerle más a Él, confiar más en Él, compartir más de Él, congregarnos con su pueblo, cumplir con Él, amándonos unos a otros. Miren, el Señor vino a sintetizar con su vida, entregando su vida en la cruz del Calvario, para amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él cumplió perfectamente la ley, para amar a Dios sobre todas las cosas en esa relación vertical y amar al prójimo como a nosotros mismos en esa relación horizontal. Amando y perdonando, que es la ley perfecta para que vivamos realmente en paz. Y ustedes recuerdan que hemos aprendido de esto. Una relación
horizontal con el prójimo, desde nuestros hermanos y el prójimo que aún no conoce al Señor, en esa relación vertical, su presencia y su palabra con nosotros, Cristo en el centro de nuestro corazón. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor con quien estamos en relación? Ya conocemos a través de los evangelios, o si no, siga aprendiendo de ellos, del testimonio de los evangelios que habla de Jesús. Que Dios nos bendiga en este tiempo.